El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este último bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos, la semana pasada veíamos la importancia de orar con perseverancia, con esta parábola de la viuda perseverante y el juez injusto. Hoy el Señor también, en continuidad con la semana pasada, nos está hablando de la oración, pero que hay que orar bien. No simplemente hay que orar perseverantemente, sino orar bien. Y para eso nos coloca otra parábola ilustrativa y al mismo tiempo bastante clara. Aquí hay 2 personajes. El primero que aparece es el fariseo. Y cuando escuchamos la palabra fariseo, nuestra cabeza la relaciona rápidamente con la hipocresía o de repente con la apariencia. Sin embargo, si observamos con detenimiento, vemos que a este fariseo es sincero, una persona buena. La cantidad de cosas buenas que hace dejan notar que es un hombre que se esfuerza, que es una persona que trabaja en función de su fe, y por eso vamos a ver aquí estas consideraciones que hace. Dice que no es ladrón, no es injusto, tampoco es un adúltero, lo cual significa que es un hombre cumplidor de la ley, que tiene una conducta moral intachable. Eso es bueno, por supuesto que sí. Además tiene una espiritualidad. Ayuna 2 veces por semana, solamente era obligatorio 1 vez al año, pero ayunaba los martes y los jueves. Entonces vemos que es un hombre que se preocupa por su fe y también es justo y es generoso. Por eso paga el diezmo de todo lo que tiene. ¿Quién no quisiera tener una persona con esas características? Un hombre religioso, moralmente intachable, que es generoso, que ayuda, por supuesto, al mantenimiento del templo y también comparte con los pobres. Entonces es una persona generosa. Pero ¿dónde está el problema entonces aquí con este fariseo? Lo vemos en 2 dimensiones. La primera, dice el texto bíblico, que este hombre oraba erguido. Era lo normal en la época de Jesús, porque ellos oraban así, de pie, erguidos, porque tenían confianza a Dios. No oraban sentados ni tampoco arrodillados, sino con esa familiaridad con Dios. Dice así: aquí está el primer problema.
Oraba así en su interior, es decir, no se estaba dirigiendo a Dios, sino a sí mismo. Ahí está el problema. No salía de sí mismo, estaba metido en su mundo interno, en sus ideas, en sus criterios, en sus caprichos, en sí mismo, estaba ensimismado. Ahí está el problema. Entonces, ¿que es un hombre bueno y justo? Sí, pero no sale de sí mismo. Es decir, ¿está lleno de quién? De sí mismo. Ahí está el problema. Ahí está el otro problema. Está ensimismado porque está lleno de sí mismo. Y no mira a Dios, tampoco mira a la otra persona. Fíjense, cuando una persona está lleno de sí mismo, hay demasiado confianza en sí mismo y comienza a desconfiar de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un concepto equivocado de Dios. No lo ve como un Padre misericordioso, no se ve también a sí mismo en sus defectos, en sus pecados, que de hecho los tiene, solo y exclusivamente remarca los puntos positivos, buenos, que también los tiene, pero no es objetivo, se olvida de sus pecados, se olvida que Dios es misericordioso. Y entonces, centrándose solo y exclusivamente en lo bueno, considera que Dios le tiene que premiar porque se ha esforzado bastante y le ha costado mucho ser bueno, porque está centrado en sí mismo. Ahí está el primer problema. El segundo problema, lo vemos que no se queda solamente lleno de sí mismo, sino que comienza a comparar a los demás y a mirarse como superior a ellos y los desprecia y dice: yo no soy como ese ladrón, ese adúltero, ese borracho, ese publicano. Yo soy un hombre bueno y por tanto háganme un monumento. Entonces eso sí que es lamentable. Eso es enaltecerse a sí mismo, considerarse superior, mejor, especial, extraordinario, y que tienen que rendirle pleitesías. Y eso está mal. No está mal que se esfuerce por ser bueno, eso es lo normal. Está mal en que se sienta especial e importante, cuando en realidad la verdad es que es tan igual que los demás, porque es de carne y hueso, que también tiene defectos, que también tiene pecados, que necesita la misericordia, pero como que se siente mejor, especial, no tiene necesidad de arrepentirse, de pedir perdón, de cambiar, porque cree que está en lo correcto. Ahí está el error, ahí está la equivocación. Y digo, ¿no estaremos cayendo nosotros en algo parecido? ¿En que nos sentimos superiores, especiales? ¿En que nos tienen que rendir pleitesías y considerar siempre que nos hagan un monumento y despreciamos a los demás con nuestras críticas agrias y duras? Muchas veces caemos en eso. También entonces hay fariseos del año 2022 y cada uno a la luz de la palabra examinemos. De repente estamos cayendo en eso y eso no está bien. Estas dos actitudes negativas de estar ensimismados y estar enalteciéndose, sintiéndose superior y despreciando a los demás. Esa es una actitud que desconecta, que no genera comunión. Ahora observemos el segundo personaje, un publicano. De hecho, que era una persona que tenía malas actitudes. ¿Por qué? Porque era una persona que para llegar a ser publicano, ¿y quién era un publicano? El que cobraba impuestos para el emperador. Le arrendaban, diríamos, una porción de territorio para que él, en nombre del emperador, cobrara impuestos y le diera una tasa fija al gobierno romano. Y el resto ya era para él. Y tenía derecho a ir incrementando los impuestos a su antojo. ¿Y a quién cobraba sobre todo? Al pobre, a la viuda, a los campesinos
y les obligaba, y tenía a cargo un batallón del ejército romano para a presión cobrar esos impuestos. Y además, el día en que él se inauguraba como publicano, tenía que ofrecer un sacrificio a la imagen del emperador. Es decir, era un hombre renegado de la fe, era un hombre infiel, impuro, era un hombre traidor de la patria y además era corrupto, es decir, se robaba mucho dinero y también no tenía ningún derecho espiritual, no podía ir al templo, era despreciado por la gente, ni siquiera los israelitas tenían que ir para pedirle préstamo porque ese dinero era injusto, impuro, y se volvía impuro también el judío que le hacía préstamos a él. Hermanos, era un hombre para la sociedad despreciable, con actitudes negativas, corrupto, ambicioso, ladrón. Y para el concepto judío, un publicano, si quería salvarse, tenía que devolver todo lo que había robado más el 20%. Podía ser un publicano, era imposible. Entonces, para los fariseos, los publicanos ya estaban condenados de hecho, ya no había salvación para ellos. Así es el contexto histórico. Ahora bien, con eso en la cabeza, el Señor presenta a este publicano, pero no porque está alabando su actitud, la gente y mismo Cristo sabe que es un hombre malo, pero aquí está lo correcto. ¿Qué es lo que tiene de bueno este publicano? Aquí vemos cómo detalla el Evangelio. Se quedó atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque reconocía su condición. Y entonces solo se golpeaba el pecho. Y para un fariseo era prohibido golpearse el pecho. Eso lo hacían solamente las mujeres, nunca los varones. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando se sentían pecadoras, iban cerca del templo, ni siquiera podían entrar ahí, se golpeaban el pecho, se despeinaban para hacer ver su arrepentimiento, pero jamás era impensable en un varón hacer esto. Y vemos aquí que este hombre se humilla, se despoja de sí mismo, no viene a decirle al Señor, yo he hecho alguna cosa buena, no, reconoce su realidad, va ante Dios vacío de sí mismo, lleno de pecados, sí, pero vacío de sí mismo. Y entonces se acerca al Señor y con su golpe en el pecho toca la puerta del cielo y el Señor le abre. ¿Por qué? Porque se vació de sí mismo, pensó en la misericordia del Señor y dijo desde el fondo de su corazón, reconociendo su realidad, humillándose ante Dios y ante los demás, y les dice, Señor, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Necesito tu perdón, yo no puedo perdonarme a mí mismo, yo no puedo, pero tú sí puedes, haz tu obra en mí, cámbiame por favor. Y dice la palabra que este hombre bajó a su casa justificado. ¿Eso qué quiere decir? Perdonado, santificado, le llenó su corazón el Señor de paz, de alegría. ¿Por qué? Porque lo dejó trabajar a Dios en él. No estaba lleno de sí mismo, ensimismado, como el fariseo. Si el fariseo hubiera dicho, Señor, perdóname, te doy gracias porque gracias a tu palabra soy lo que soy, pero también soy un pecador. Ayúdame a cambiar y ayuda a mi hermano publicano a convertirse. Estuviera arriba en la cúspide. Pero no, porque estaba lleno de sí mismo. Hermanos, llenos de sí mismos nosotros no podemos llegar a Dios. No tocamos la puerta del cielo, porque nos quedamos aquí con ese orgullo cochino que no nos permite crecer y no llegamos a la casa de Dios. Por tanto, el problema no es
esforzarnos por ser mejores, hay que hacerlo de todas maneras. El problema no es que seamos cumplidos con la ley de Dios, que hay que hacerlo, no confundamos las cosas. El problema es ese, el egoísmo cochino que te lleva a encerrarte en tus ideas y a no salir de ahí y a ser un cuadriculado, una cuadriculada que no quiere avanzar, estar ahí restringido en ese campo de tus ideas y no quiere salir para nada, abrirte a lo que el Señor te indica. Por eso reflexionemos y termina el Señor con esta moraleja, atacando frontalmente nuestro orgullo. Dice así: todo el que se engrandece será humillado, es decir, no hay excepciones. Todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla es otra cosa. No lo confundamos como al que lo humillan, esa es otra cosa. No, ese es muy diferente. El que se humilla voluntariamente, el que se conoce, el que pone a los pies del Señor su realidad, su miseria, ese será engrandecido. ¿Por qué? Porque vaciándose de sí mismo, permite a Dios llenar su corazón de paz, de perdón y alegría. Vayamos por ese camino y entonces recibiremos la gracia y nos iremos a casa justificados. Y no como vinimos o peor. Así que conversión, vaciamiento de sí mismo para que Dios entre en nuestra vida. Así sea.